Bueno, seguimos adelante el modo país, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros para conversar William Rosa, presidente del gremio de los fiscales. Ya ha venido en varias oportunidades, hemos estado hablando puntualmente del reclamo de los fiscales para las nuevas autoridades. Y bueno, lo que queremos saber es si hay algún avance en ese acercamiento y si han podido ser escuchados. Estamos a 4 días, ¿no? Sí. De que asuma el nuevo gobierno. William, gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Tenés planes, por ejemplo, para Semana de Carnaval? No. No. ¿Vio, Diego? Usted que viene apurado, falta todavía. Bueno, pero una muestra más representativa tenemos que tener. Bueno, William, contanos. ¿Han tenido algún encuentro con las nuevas autoridades? No hemos tenido el placer de tener encuentro con las autoridades para plantearle lo que son las recomendaciones o puntualizaciones o reivindicaciones que tiene la Asociación de Fiscales. Nosotros, en su momento, en el mes de octubre, le pedimos reunión a todos los precandidatos a la presidencia. Fuimos recibidos únicamente por el general Guido Manini Ríos y por Pablo Mieres. Después, de parte del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Frente Amplio no fuimos recibidos. Tampoco después de resuelta la elección, también cursamos comunicación con las autoridades electas respecto de la posibilidad de tener una reunión para hacer estos planteos. Tampoco se dio. Y recientemente, tanto en enero como en febrero, cursamos nuevamente esas solicitudes. No hemos recibido una respuesta. En un momento se me había contestado que estaban buscando un espacio para una entrevista con la Asociación de Fiscales y eso no ha ocurrido. ¿Lo toman como un desplante? No, lo que me parece que es un poco inconsistente con aquello que discursivamente se dice muchas veces, esta preocupación por la Fiscalía. Si uno ve una y otra vez, la Fiscalía está en el tapete por un montón de puntualizaciones que se hacen en la administración anterior. Eran puntualizaciones bastante negativas respecto de la Fiscalía y ahí se proponía modificaciones a la ley orgánica, cómo tendría que ser la cabeza de la Fiscalía, triunviratos, inhibiciones para fiscales. Se ha llegado a plantear de todo con respecto a esta institución y a la hora de escuchar a quienes estamos dentro de la institución y tenemos planteos para hacer, no solo de reivindicaciones, a ver, para que la gente lo sepa, nosotros no estamos solo para reclamar cuestiones que son de justicia, como por ejemplo algunas equiparaciones salariales que han sido reivindicaciones del gremio, sino también para plantear qué visión tenemos nosotros respecto de esta institución y qué se necesita para fortalecerla, porque hoy en día el diagnóstico preciso es que estamos en una situación de debilidad absoluta que después termina reflejándose a la hora en que la Fiscalía tiene una capacidad para ser eficaz en la persecución de delitos comunes, hurtos, rapiñas, pero después a la hora de otros delitos que generan mayor daño en el tejido social, corrupción pública, lavado de activos, tráficos ilícitos a gran escala, las violencias que ocurren, tanto homicidios, violencia sexual, etcétera. Todo eso, la Fiscalía tiene dificultades en ese ítem, dificultades que después son relevadas por las autoridades salientes y autoridades entrantes que se preocupan, dicen, bueno, el ritmo de las causas, bueno, etcétera. Precisamente ahí, William, el ex fiscal de corte y actual, bueno, futuro, inminentemente futuro prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comentaba y en sus declaraciones decía que están actuando en forma absolutamente lenta en el caso de Conexión Ganadera y tú especialmente saliste a responder con las propias palabras del ex fiscal de corte en su momento cuando estaba en Fiscalía. ¿Podés comentarnos esa situación y justamente cuál es la posición de ustedes respecto a esta acusación de lentitud como generando determinadas dudas también, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué es tan lenta? El de afuera no sabe, no entiende cuál es la situación para que desde el propio futuro gobierno y alguien que conoce la Fiscalía haya comentado esto. Justamente para la gente que es de afuera y para poner claridad también, porque una cosa son las puntualizaciones, que son puntos de vista respecto a cómo actúa la institución. Yo puedo tener una, el doctor Díaz puede tener otra, pero vamos a la realidad. El equipo que está llevando adelante este caso me transmitió el titular de esa Fiscalía que en realidad este caso, el caso conocido como Conexión Ganadera, fue recibido por la Fiscalía en los primeros días de febrero. O sea, estamos hablando de un plazo mínimo como para desplegar diligencias en una denuncia, en una investigación tan compleja como una estafa que tiene a esta infinidad, miles de damnificados, Más de un volumen de información para analizar tan álgido. Entonces,
parece que la valoración es desajustada o desacertada simplemente por el ítem temporal, ¿no? O sea, la lentitud en 15 días, 20 días de investigación en un caso como esto, es difícil que alguien se pueda proyectar que se pueda hacer algo. Ahora bien, lo que yo puntualizaba es que en realidad las dificultades que tienen las fiscalías de económicos, las fiscalías de lavado de activos, las fiscalías que tienen a su cargo investigaciones complejas, es del todo sabida por el doctor Díaz, porque justamente era el jerarca de la institución. Pensemos esto para que la gente lo tenga en claro. Nos enteramos que a esa fiscalía le designaron una contadora y eso fue una noticia. ¿Cómo podemos pensar que una fiscalía de delitos económicos va a poder llevar adelante su trabajo de investigación en estafas, en estudios de información contable, etcétera, si no tiene los auxiliares? Pretendemos una especie de superfiscal que además de derecho sepa de economía, de contabilidad, de lo que son evidencias en medios digitales, etcétera. Sí, el tipo de negocio, por ejemplo, que también hay que conocerlo para investigar. Esto pone de reflejo cuáles son las necesidades. Hay que usar también esto que deja en evidencia una situación para reflejar cómo está la Fiscalía. La Fiscalía tiene debilidad justamente por esto, porque no tiene no solo los fiscales, sino los auxiliares necesarios para ser eficaz en esas investigaciones. Creo que este panorama, que ya era conocido por estas autoridades, por algo el doctor Díaz se lo había manifestado a la administración que va a salir, le dijo: nosotros estamos en esta situación en que si no se dan los recursos, se van a enlentecer las investigaciones. Pero y entonces eso... no tiene un poco de razón Díaz cuando dice que en delitos de estafas de gran magnitud, las medidas cautelares quizás suelen ser diferentes a cuando tenés, por ejemplo, una rapiña, ¿no? ¿Ustedes capaz que no tienen las herramientas legales necesarias o cómo lo visualizás? Hay que hacer otra disquisición también para la gente. En lo que hubo en este caso, si no hay una formalización, las medidas cautelares son medidas limitativas para investigar, deben ser muy leves porque el código establece que deben ser leves. Si una persona no está formalizada, no puede ir a prisión preventiva, no puede ir a un arresto domiciliario, no puede tener una medida restrictiva de la libertad tan gravosa como es la prisión preventiva. Simplemente se pueden disponer estas medidas para asegurar la investigación, prohibición del salir del país, que se fije un domicilio. Entonces, esa es la explicación, eso en términos formales. Y evidentemente después hay que tener presente, uno, que nosotros trabajamos con la ley. Si la normativa que consistentemente este país se ha dado implica un aumento de penas en delitos comunes como hurtos, rapiñas, una mayor criminalización de conductas que son de escasa entidad. Pensemos que en este país está tipificado el atentado y el desacato, o sea, el atentado contra un policía, pero además en la ley de urgente consideración se sumó el agravio a la autoridad policial, la resistencia al arresto. Entonces, es una inflación de delitos que después los fiscales tienen que trabajar con eso. No puede el fiscal apartarse de los delitos que el legislador le dice con los que tiene que trabajar. Entonces, a la hora de ver que los índices de prisionización son mucho más altos en estos delitos comunes o de escasa entidad que en los otros, tiene que ver con ese diseño de política criminal que viene desde el Parlamento, desde las autoridades ejecutivas. ¿Habría que aumentar algunas penas, según la mirada de ustedes, por ejemplo? Y pensemos nada más que lo que estamos hablando, el delito de estafa. Estamos hablando 4 hace años. un mes y pico de un caso que lo más grave que puede pasar es recibir una pena máxima de 4 años. Sin embargo, una persona asusta a alguien para sustraerle un celular y esa persona tiene un mínimo de 4 años de penitenciaría. Tal vez no está tan mal el mínimo de la rapiña simple, pero sí hay que evaluar que estas conductas que tanto daño causan, sobre todo a un montón de gente, a un conjunto muy grande de gente, también la pena debería revalorizarse. Pasa lo mismo. Hay que discutir las penas, eso está claro. Sin duda, sin dudas. Hay que discutirlo seriamente, valorando no lo que nos parece a cada uno, sino el bien jurídico. Esto es lo más importante. El bien jurídico del homicidio es la vida. El bien jurídico en los delitos de violación es la libertad sexual. El bien jurídico en una rapiña es no solo la propiedad.
sino también la integridad física, el hecho de que hay una vulneración a lo que es la integridad física cuando hay una violencia o una amenaza en contra de una persona. Ahora, perdóname que te diga una cosa, en las estafas, si bien el bien puede ser la propiedad, está más que demostrado, y hoy que somos conscientes de lo que es la salud mental de las personas, más allá del efecto económico que tiene, también tiene que ver con la integridad física. Lo que pasa es que hasta ahora la mirada también del derecho de la justicia había sido en que las personas somos lo que se ve físicamente, pero yo creo que hoy hay que ir un paso más allá y está más que demostrado. Lo hablábamos recién con un compañero fuera de cámara, la cantidad de gente que se suicida, fruto de que son estafados y su vida es arruinada. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto no hay que mirar también lo físico, la integralidad del ser humano con este tipo de cosas o el daño que se le hace, por ejemplo, con el narcotráfico? Ahí está la magnitud del bien jurídico que se protege, ¿no? O sea, si en las estafas hay personas que se le vacían las cuentas donde tienen todos los ahorros de toda su vida, el impacto que tiene eso, entonces obviamente la mirada del Poder Legislativo, de la ley respecto de esto debe ser distinta. La mirada de la sociedad toda debería ser ¿Cómo distinta. se debería dar esa discusión? Es una discusión de reforma del Código Penal. Ahí es una discusión sustancial. ¿Parlamento, fiscales? Es el Parlamento. Ahí creo que en esta asistimos a una era en que el derecho penal ha sido dejado un poco de lado, el derecho penal sustancial, y todo es, bueno, lo que es el proceso penal, o sea, si se transita por un abreviado, por un simplificado, por un juicio oral, y aquello que tiene que ver con qué hizo la persona y qué reproche merece, o sea, qué entidad le damos a lo que hizo alguien que está reprochado por la ley penal, eso es una discusión de derecho penal sustancial que tiene que darse, obviamente, en el ámbito del Parlamento y escuchando a la gente que sabe que no es solo fiscales, abogados, sino que hay gente que estudia esto, ¿no? Que estudia en términos de criminología, de derecho penal. Es importantísimo ese saber, pero hemos visto muchísimas veces que especialistas recomiendan no aumentar una pena de un delito o no crear un delito, incluso porque dice, este delito ya está subsumido en otra conducta, e igual... Claro, pero viste que especialistas te pueden decir eso y creo que científicamente está bueno porque se avalan en estudios, en datos, pero a veces en la sociedad hay una sensación de impunidad tremenda. Claro, entonces lo que hacen los políticos es cobrar al grito de la tribuna, como se dice. Entonces, no hay nada más barato que establecer un delito o aumentar una pena, porque simplemente se deja la sensación de que se está haciendo algo justamente para calmar ese clamor popular que exige respuestas ante la inseguridad o determinados flagelos. Lo que hace el sistema político es decir, tomo esta conducta y la creo como delito o le aumento la pena y queda la sensación de que eso está solucionado. Después vemos, y eso ahí se ha recogido evidencia sostenida respecto de que eso no tiene impacto en la realidad, porque las personas que cometen delitos no siempre se determinan por la pena que vaya a recibir o porque esa conducta se tipifica por el delito, se tipifica como delito. Entonces, ese análisis de si corresponde o no crear delitos, aumentar penas, y qué delitos se corresponde crear y qué penas se necesita aumentar, es un análisis mucho más serio que no tiene que ser al grito de la tribuna. William, me quedé pensando justamente en ese concepto de grito de la tribuna y en algo de lo que señaló también Díaz, que de algún modo sugirió que algunos delitos se trataban de manera diferente según el poder adquisitivo de las personas. ¿Cómo evalúas ese tipo de declaraciones? Yo creo que en la conclusión eso puede, cuando vemos los datos arriba de la mesa, o sea, cuántos delitos de lavado de activos se han imputado, cuántos delitos de estafa se han imputado y cuántos delitos de hurtos o rapiñas se han imputado, es fácil hacer esa conclusión. Lo cierto es que esto tiene otras explicaciones también, que tiene que ver con la capacidad de la Fiscalía de procesar esas investigaciones. Bueno, por ejemplo, una de las críticas también, era... ¿no? Porque es más complejo que un hurto analizar un sistema de estafa, por ejemplo. Y es paradójico esto, y lo voy a decir también, me parece que es adecuado decirlo, que después, cuando nosotros, por ejemplo, una persona roba un auto abajo de una cámara, no tiene muchas alternativas. Aparece debajo de una cámara robando un auto. Se resuelve rápido. ¿Qué tiene que hacer un fiscal? Lo que hace, va, imputa y la consecuencia muchas veces es la cárcel.
Cuando se da una estafa, empiezan las posturas, los análisis, aparecen los abogados. Muchas veces en las audiencias de formalización, en el medio de las investigaciones, los fiscales son duramente fustigados por parte de los defensores de esos imputados respecto de las condiciones en que se lleva adelante la investigación o el contenido de la investigación. Entonces aparecen las dificultades, la duda. Entonces esa duda que se le crea al juez es una duda que después termina confluyendo a que una persona no sea condenada. Entonces hay una serie de factores o ítems que explican por qué hay más imputaciones en delitos de pobres, podríamos decir, que delitos de ricos, teniendo esa interpretación que hacía el doctor Díaz, que el mero hecho de que como que todo está, que la Fiscalía trabaja para criminalizar la pobreza y darle impunidad a quienes tienen mayor poder adquisitivo. Perfecto. William, te agradecemos por estos minutos. Ya ni te pregunto con quién les gustaría reunirse, ¿no? Con alguien. Sí, con alguien que escuche nuestros planteos. Claro. Pero ¿quién sería la persona en el gobierno electo? Lo ideal es que, teniendo presente que uno de los planteos más fundamentales que tenemos es la designación de un fiscal general y que tenemos recomendaciones, ideas para eso, es el presidente de la República. Ah, el presidente. Porque es el presidente de la República el responsable de proponer al Parlamento el nombre o los nombres para fiscales generales, para el fiscal general. Entonces, es con el presidente de la República que debería hacer esa reunión. ¿Ya tienen idea ustedes quiénes consideran que debería ser? Nosotros tenemos idea de que antes tiene que haber un procedimiento que tiene que ver con un perfil de idoneidad, cuestiones de exigirle un plan de gestión a esa persona, valorar cuáles son las condiciones y las cualidades. Si lo primero que se hace es tirar un nombre para después evaluar si ese nombre puede ser o no, parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Claro, ustedes proponen también bajar el tiempo, ¿verdad? De 10 años a 6. Si lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que no se puede destrabar las negociaciones, y es evidente que es de los plazos más largos, en la región es uno de los plazos más largos el de los fiscales generales de Uruguay. Entonces, bajar el plazo del mandato del fiscal general permite también a alguien que va a prestar sus votos decir, bueno, yo los voy a prestar ahora y tal vez cuando yo sea gobierno, cuando sea mano, tal vez la oposición me va a prestar sus votos para designar un fiscal general. Gracias, William. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.